Estamos con las coordinadoras que llevan el programa de habilidades de vida y lenguaje de las emociones AIRE de la Asociación CUPI, que es Belén, y luego Lucía, que es la coordinadora del programa de CUPI Mujeres, que trabaja dentro de prisión en Madrid No Mujeres, con las internas, las mujeres que están privadas de libertad. Bueno, como estamos en el Día Internacional contra la Violencia de Género, y CUPI justamente hace una gran apuesta de trabajar con los agresores, la otra cara de la moneda, que hemos querido hacer esta entrevista a Belén en concreto y luego a Lucía, pero Belén porque nosotros estamos desarrollando un programa de PRIA, PRIA+, que es el programa de la institución penitenciaria que dura 10 meses, pero es verdad que están llegando últimamente muchos casos de penados por violencia de género y que tienen que hacer trabajo en beneficio de la comunidad de 2 meses, y en estos 2 meses está haciendo realmente un gran esfuerzo este programa de AIRE y aireados para poder sacar adelante a estos penados en el sentido de que sean conscientes del delito que cometieron y sobre todo del daño que han causado a las víctimas, y se está consiguiendo. Entonces, me gustaría que Belén nos comentara su experiencia, ¿no?, con este tipo de penados, porque nuestra apuesta es esa, de trabajar con la otra cara de la moneda también. Belén. Bueno, pues en el caso de los penados que nosotros tenemos solamente están 2 meses. Son penados que vienen muy resistentes al principio, o sea, todos son condenados de forma injusta, no quieren aceptar la responsabilidad que ha tenido sus acciones, y en un principio nosotros principalmente trabajamos con el que se den cuenta de que ellos han tenido una responsabilidad en la pareja y que no han cubierto esa responsabilidad, que es necesario que ellos sean conscientes de que las formas que tienen de tratar muchas veces pueden ser malinterpretadas por lo que viene siendo la víctima, y que para ellos, aunque sea normal, una persona que no está dentro de su contexto puede malinterpretarlo y puede entender que es una agresión, es un insulto, es una amenaza, aunque no hayan llegado físicamente, ¿no?, que suelen ser los casos que tenemos. O que han estado bajo el efecto de drogas o de alcohol y por ello han llegado a agredir, y como no han sido conscientes de esa agresión, pues se les condena un poco menos. Entonces, pero aún así sigue siendo una agresión, y es algo que nosotros sí que trabajamos porque la empatía en ellos normalmente suele ser baja, entonces nos gusta trabajar mucho, enfatizar mucho en este ámbito, en el que se pongan en la piel de la víctima, en la piel de cómo hablan, de cómo se siente la víctima y por qué les tratan como les tratan después, que no es tan injusto como ellos creen que es. Y eso es lo que se trabaja, y se trabaja de forma rápida, pero se trabaja de forma potente, sobre todo con ellos. Y bueno, se refuerza tanto en individuales como después en grupales, en las grupales, y después en la individual, en la cual pues se trabaja todavía más focalizado en cada penado, porque hay que personalizar, no todos tienen el mismo delito, aunque sea violencia de género, no todos han cometido lo mismo, y cada uno se trabaja en la forma en la que cometieron la violencia de género, y se focaliza un poco, ¿no?, en corregirlo, que no vuelva a repetirse. Belén, ¿qué le dirías a aquellos hombres que están escuchando este vídeo y que están pasando por una situación parecida sin que estar condenados todavía, ¿no? O que han cometido que son delitos, estas conductas, y que ¿qué les dirías a ellos si tienen oportunidad de estar escuchando este vídeo? Pues yo le diría primero que piensen en la otra persona, que si están en una relación tóxica salgan de ahí, porque muchas veces lo que pasa es que permitimos, dejamos, porque tenemos hijos, porque tenemos familia, y al final lo que estamos haciendo es crear un cúmulo de odio hacia la otra persona que se manifiesta por medio de conductas como son insultos, y que no solamente están afectando a la propia víctima, sino a los hijos, a terceros, a las familias, a los padres, tanto de ella como de él. Y entonces yo les diría, sobre todo, que sepan poner límites, que llega un momento que no agredan, que el límite no es la agresión, sino salir de ahí y salir de una forma adecuada, decir hasta aquí puedo llegar y hasta aquí no voy a tolerar que se me traten y yo tratar a otra persona, y sobre todo no entrar en lo que viene siendo el juego de yo es que la quiero, pero tengo que controlarla, porque al final no te lleva a ningún lado, solamente te lleva a entrar a prisión, que es como les tenemos a algunos, o a que te manden a hacer un programa de este tipo cuando has podido poner una solución antes. Y pedir ayuda, ¿verdad? Y pedir ayuda, claro. Sobre todo si en el caso de que no pueden controlarlo porque no son conscientes de sus acciones, buscar a un mediador, a una persona, a un psicólogo o incluso un familiar que pueda lidiar, que sirva como freno, ¿no? Y que si no sabes poner los límites, que alguien te los ponga
y que te ayuden, claro, eso está claro. Sí, sí. Y ya por último, de cara a la sociedad, ¿no? Porque siempre se piensa en las víctimas, por supuesto, y justamente CUPIF trabaja con los agresores para intentar que haya menos víctimas. Sí. Esa es nuestra filosofía. Entonces, en este caso, por ejemplo, a la sociedad, ¿qué le diríamos para que se pueda entender este tipo de intervención? Porque estamos con la tolerancia cero, por supuesto, contra la violencia de género, pero ¿qué se está haciendo con ellos, no? ¿Qué le podríamos decir a la sociedad ya? Yo a la sociedad lo único que le digo, que es lo mismo que le digo con otro tipo de agresores, hay que entender el contexto en el que ocurren las cosas, no solamente juzgar a una persona por un hecho, o sea, la persona es mucho más que todo eso, igual que en violencia de género en muchas otras cosas. Un error lo tiene cualquiera y no podemos juzgar desde el error, porque entonces estaríamos siendo hipócritas con el resto de personas, todo el mundo cometemos errores y no por ello nos tratan diferente. Entonces, en el caso de la violencia de género, yo sé que es muy complicado, sobre todo con el tema y el papel que tiene la mujer hoy en día, y que necesitamos tener que se nos oiga, que se nos respete, y la forma de hacerlo muchas veces es esta, ¿no? El poder denunciar, que encierren al agresor, pero en el fondo es eso, o sea, hay que demostrarlo y hay que respetar que ese agresor ha vivido una situación que no sabemos, es X, y que la sociedad no puede juzgarle por eso, porque también es una relación y como toda relación no se puede juzgar desde fuera. Tendrías que estar dentro, vivirla, ver cómo funciona para saber lo que hay, ¿no? Entonces no puedes juzgar a una persona porque en un momento dado haya cometido pues este delito, ¿no? Es lo que digo, igual que la víctima, ¿no? No se la puede juzgar toda la vida como una víctima cuando no es siempre una víctima, ha sido en una situación y no por ello hay que tener pena por ella ni nada de nada, ¿no? Es lo mismo, es lo que yo digo. Pues muchísimas gracias, Belén, por tus palabras. Gracias a ti. Y ahora vamos a entrevistar a la otra compañera, también psicóloga, Lucía Martínez. Entonces, ella es la que coordina el programa de CUPIF Mujeres. Trabaja justamente con las mujeres que están privadas de libertad y que ella nos contará con su experiencia en este colectivo tan especial, que muchas de las mujeres que, aunque están privadas de libertad y cometieron delitos, pues si rascamos un poquito, como se suele decir, muchas, un gran porcentaje fueron víctimas de todo tipo de violencia. Entonces, de tu experiencia, Lucía, ¿qué podrías decir a la sociedad? Bueno, yo creo que lo que has comentado justo es una de las características de CUPIF Mujeres, que es verdad que trabajamos con el perfil de mujeres que han sido agresoras en algún momento, pero que la gran mayoría son víctimas, ¿no? Por no decir la mayoría. Entonces, yo creo que, bueno, al final es como trabajar con una moneda de dos caras, ¿no? Entonces, supone un reto, porque al final tienes que trabajar con alguien que ha agredido, pero que también ha sido víctima. E incluso que a veces reproduce patrones de agresora. Entonces, como a ella la han agredido, la propia víctima se vuelve agresora, ¿no? Entonces eso supone al final una dificultad a la hora de poder trabajar con ellas, e incluso que a veces no se entiende el que haya personas que son víctimas dentro de un centro penitenciario, ¿no? Yo creo que de cara a la sociedad, básicamente se lo diría no solo a las personas que están sufriendo violencia de género, sino a los que tienen amigos o familiares que sí que están sufriendo la violencia de género. Entonces, yo creo que al final el entorno es muy importante en todas estas relaciones y que a veces se nos olvida que nosotros también podemos ayudar muchas veces desde fuera. Uno de los problemas que yo veo es que normalmente cuando vemos que una amiga o yo que sé, una conocida, una persona de la familia está sufriendo violencia de género, nos preocupamos. Entonces lo primero que queremos que hacer es siempre que salga de ahí, ¿no? Y siempre le decimos pues que está metida en una relación de violencia, que no debería tolerar todas esas cosas, y se nos olvida que al final la persona está ahí por algo. Entonces no podemos decir a la persona que salga corriendo, porque lo que va a hacer al final es separarse de nosotros y que no nos haga caso, y va a seguir en esa relación de violencia. Entonces yo animo a la gente a que apoye y que haga saber a las personas que están con ella pues que realmente saben manejar la situación y que pueden ayudarles de cierta manera, de apoyarles, ayudarles y fomentar pues eso, el proporcionarles salidas, pero sin marcharse, sin irse, ¿no? Porque también es verdad que hay un momento en el que puede ser que te canses de pelear a lo mejor con la mujer y dices, no, pues al final está ahí porque ella quiere. Nadie quiere ser víctima de una violencia. Entonces yo apoyo básicamente a eso, a que ayuden tanto
si son familiares o del entorno de la mujer, como también de si son familiares o amigos del hombre, ¿no? Que a veces permitimos conductas que no hay que permitir y que a lo mejor pasan delante de nosotros y no hacemos nada porque pues no es nuestra pareja o no tenemos que meternos en la vida de los demás, pero sí que es verdad que al final cuando permitimos violencia también la estamos ejerciendo. Entonces básicamente el decirle eso a la sociedad. Muchísimas gracias, ha sido palabras muy claras también, ¿no? Y somos de alguna manera corresponsables todos, ¿no? Sí, sí, sí. Los que intervenimos, los que están escuchando este vídeo, todos de alguna manera, ¿no? Entonces agradezco de verdad y valoramos de la Asociación CUPIR tener un equipazo, ¿no? Una calidad humana y profesional, ¿no? Que ya les gustaría a muchas entidades tenerla. Y son profesionales voluntarias que dedican de su tiempo, de su profesionalidad, que yo quería dejarlo esto muy claro, y dedicando a todo este tipo de actividades, ¿no? Formando a más profesionales también. Entonces yo quería agradecerles de corazón por la labor que están haciendo. Gracias, ¿ya? a ti también. Gracias. Gracias, Susana. Gracias.